A mí ahora me toca la parte más fácil, porque es presentar a Pedro, pues bueno, jefe de Oncología del Hospital Clínico San Carlos y coordinador científico de este programa de formación, que como bien ha dicho él, pues bueno, es algo que tenemos que pues bueno, implementar desde todos los puntos de vista, porque realmente, pues bueno, hoy por hoy la medicina de precisión, la oncología, a pesar de que, bueno, el hecho de que, claro, es que desde el punto de vista clínico está liderado por oncólogos, pero sí que es necesario, pues bueno, equipos multidisciplinares para poder ver todos los aspectos de este complejo campo. Animaros también, pues, bueno, a participar con ideas y con propuestas para la formación, tanto del programa formativo que ha comentado Pedro como de esta primera jornada, que queremos que sea la primera de otras muchas de Learning Genomics. Y bueno, pues muchas gracias a Pedro. Nos va a contar, pues bueno, una charla referida a retos y oportunidades en el cáncer hereditario. Muchas gracias. Bueno, pues yo me siento, la verdad es que muy orgulloso siempre de hablar de cáncer hereditario, aparte porque me gusta mucho, y es que cuando yo empecé a hacer hereditario, en España éramos 3, y cuando digo 3, es que éramos 3 haciendo hereditario. Una persona del ICO, una persona del San Pau y yo. Esto fue año 2001. Y desde entonces esto ha crecido de tal manera que hoy en día ningún paciente en España que tenga sospecha de un cáncer hereditario debería quedarse sin un asesoramiento genético. Y si se queda, será porque o el médico no lo valora o el paciente no acude a la consulta, pero no puede haber otra justificación. ¿Vale? Hay unidades de consejo genético en todas las comunidades. Luego ya podemos hablar de qué capacidad de trabajo. Pero sí que en todos los sitios se puede atender el paciente. Yo creo que esto es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos todos, porque no en todos los países de la Unión Europea está así. Y entonces esto es importante. A lo largo de estos años, pues bueno, hemos pasado de preocuparnos simplemente por formar a la gente en qué es el cáncer hereditario, y en los primeros años desde la Sociedad Española de Oncología Médica, en la sección de cáncer hereditario que organizamos, nuestra preocupación era cursos, formación, documentación, consentimientos informados, todo lo que se necesita en una consulta. Y ahora mismo nuestra preocupación es investigación, relación con otras sociedades, mejorar todo lo que tiene que ver ya con el circuito del paciente, porque esa parte pues creemos que está bastante ya cubierta. Pero lo bueno es que el cáncer hereditario y todo lo que tiene que ver con el consejo genético está evolucionando, y está evolucionando muy deprisa. Y tenemos que estar atentos porque hay muchas áreas de oportunidad, pero también otras en las que tenemos que trabajar. Algunas diapositivas, sobre todo por aquellos que no conozcan este tema, y creo que son 2 minutos nada más, pero merece la pena ubicarlo, ¿no? Cáncer hereditario, 5-10%. Yo siempre digo lo mismo, no me preguntéis de dónde sale ese porcentaje, pero en todos los libros aparece que el 5% de los cánceres son hereditarios. No he conseguido encontrar una cita bibliográfica que diga por qué. Debe ser una estimación genética o epidemiológica, pero no he encontrado nadie dónde se basa eso. Y afecta a todos los tumores, no a la mama y no al colon, afecta a todos los cánceres. Segundo, para saber si tengo una situación de cáncer hereditario, no necesito hacer un estudio genético. Necesito hacer un genograma en condiciones. Con eso ya sé si estoy delante de un cáncer hereditario. Esto es muy importante porque el manejo de la familia lo haré si tiene un cáncer hereditario. Luego el estudio genético me va a ayudar mucho, pero ya sé que tiene un cáncer hereditario. Tercer punto, ¿qué nos ayuda a esa historia familiar? A identificar qué personas se van a beneficiar de un estudio genético. Luego hablaremos si en un futuro cercano nos deberíamos hacer todos un estudio de este tipo. Luego plantearé una situación de algún estudio poblacional que ya se ha hecho. Y entonces los estudios moleculares nos interesan muchísimo. Nos interesan muchísimo, sobre todo, o más que sobre todo, únicamente cuando dan positivo. Porque a partir de ese momento el positivo es positivo y el negativo es negativo. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a una prevención personalizada. No es mujeres mayores de 50 años todas mamografías cada 2 años. Es persona de una determinada edad, con unos hábitos de salud y con un perfil genético, el que sea, concreto. Porque a lo mejor esa persona ni se tiene que hacer mamografías. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Y he puesto asistencia sanitaria, y yo hasta hace un tiempo he puesto prevención. ¿Por qué he puesto asistencia? Porque ya no solo lo tenemos en cuenta para la prevención, también lo tenemos en cuenta como factor predictivo de respuesta y como factor pronóstico. Nos ayuda a seleccionar terapias en algunas personas. Y algunos avances que estamos teniendo en cáncer hereditario ya se han extrapolado a la población general con cáncer. Luego lo veremos también en algunos ejemplos.
Bueno, algunas cifras para que veamos en qué nos movemos. Datos SEON 2023. 20 millones, ¿vale? O 18 millones de personas en el 2020 se diagnosticaron nuevas, no es prevalencia, es incidencia en el mundo. Para el año 2040 un 50 y tantos % más. Ahora ya vamos haciendo regla de 3 del 5%. ¿Vale? Estamos hablando de casos incidentes. ¿Vale? Crecimiento, como veis, 1 de cada 2 hombres, 1 de cada 3 mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida. Y tiene mucha relación, lógicamente, con la edad, aunque ya estamos viendo que se incrementan en los tumores más prevalentes, mama y colon, cada vez tenemos más pacientes en la década de los 40. Y esto es importante también porque ya empiezan a cambiar los protocolos de cribados poblacionales de pruebas. Esa es la mala noticia. La buena noticia, la mortalidad está cayendo de manera llamativa. Se plantea que fundamentalmente se debe a 2 cosas. Implementación de programas de cribado, conocimiento molecular. Conocimiento molecular, diseño de fármacos específicos. Diseño de fármacos específicos, mejores supervivencias, mejores tal. No vamos a entrar, bueno, lo voy a comentar ahora, luego lo pasaremos un poco más rápido, pero tumores, por ejemplo, como el melanoma, que antes de manera global tenían una mortalidad, o sea, tenían una supervivencia, el melanoma metastásico a 5 años del 2%, hoy en día determinados perfiles moleculares de melanoma metastásico, un 20 y tantos % de los pacientes están libres de enfermedad 3, 4, 5 años más tarde. Por lo tanto, tenemos la obligación de conocer bien cómo identificar a esos pacientes porque tenemos tratamientos que curan a esos pacientes. Y esa es una realidad. Bueno, como hemos dicho, todo este tema. Entonces, ¿esto qué va a conllevar también? Va a conllevar un aumento de la prevalencia. Más gente con cáncer y se mueren menos gente, más gente viva a largo plazo con cáncer. Porque la mayoría de estos casos de cáncer no se van a curar, se van a cronificar. Y eso va a exigir más recursos sanitarios, probablemente más biopsias, más estudios moleculares, porque la evolución del paciente nos irá demandando que necesitamos tener más información de qué está pasando con esa enfermedad en ese momento, no la que biopsiamos hace 3 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el cáncer hereditario debemos asumir lo que es igual al consejo genético. ¿Por qué? Porque el consejo genético realmente es la herramienta que utilizamos para asesorar a los pacientes. Yo siempre explico a los pacientes cuando vienen, me gusta preguntarle cuando llegan a la consulta y se sientan, digo, ¿usted sabe a qué viene aquí? Y la verdad es que las respuestas son para grabarlas. Me han dicho que usted es el que dice si me tengo que quitar las mamas. Me han dicho que usted es el que me dice si mis hijos van a tener un cáncer. O sea, cosas así. Entonces, realmente, lo que hacemos siempre que nos mandan a alguien a la consulta es hacer asesoramiento. Otra cosa es hasta qué punto llegue el asesoramiento, pero siempre asesoramiento. Yo nunca digo que no a ninguna solicitud de interconsulta de pacientes, porque tengo que ver en la consulta y tengo que hacer un árbol genealógico en condiciones y tengo que ver realmente qué pasa en esa familia. Y porque me ponga un compañero una línea no puedo descartar un caso para ver. ¿Vale? Esto es importante porque estamos llenos de sorpresas en ese aspecto. ¿Vale? Pues muy bien. ¿No va la diapositiva? Ahora. Bien, ¿de qué estamos hablando en cáncer hereditario? Germinal. Sí que es verdad que algún síndrome nos vale lo somático, pero en general, 99% lo que nos interesa es germinal. Y esto es muy importante porque esto va a tener implicaciones luego también, ya empezamos a tener implicaciones también en selección de terapias. No voy a entrar mucho en esto, que lo conocéis perfectamente. También es muy importante que sepamos que salvo síndromes rarísimos de los que podemos ver 1 al año en una unidad de cáncer familiar, todos los casos son de penetrancias incompletas. Y esto nos complica bastante el manejo, porque claro, estamos hablando de que a la gente le informamos de horquillas de riesgo. Ejemplo, mujer BRCA1 positiva, riesgo de cáncer ovario entre un 10 y un 40. ¿Dónde estoy? ¿En el 40 o en el 10? Si me dice usted que estoy en el 40, me quito los ovarios. Si me dice que está en el 10, no me quito nada. Esas son las situaciones de predicción que trabajamos en las consultas, porque lamentablemente hay muy pocos estudios de correlación genotipo-fenotipo, que este es un tema enormemente apasionante y que probablemente en los próximos años con los real world data, inteligencia artificial, nos van a ayudar mucho a poder estrechar esa horquilla, ¿no? Pero bueno, que tengamos en cuenta eso, que la penetrancia es incompleta. ¿Cómo identifico? No se lo digáis a nadie, pero esta es la pregunta que pongo todos los años a los alumnos de medicina, porque es la que me interesa que cuando salgan de la carrera se acuerden de esa clase. Es cómo identifico una familia de riesgo. ¿Vale? Da lo mismo que sea médico de primaria, que sea cirujano, que sea oncólogo. ¿Cómo identifico? Entonces tiene que haber una alta incidencia de cáncer,
Afectación de varias generaciones, edades más jóvenes, cánceres bilaterales y esto también es importante porque cada vez nos remiten más gente los dermatólogos, los pediatras o los cardiólogos porque a veces se asocian con otras alteraciones congénitas que no son oncológicas. Bueno, pues sigamos. Si nos deja vale. Entonces, ¿qué es el consejo genético? Pues realmente es un proceso. ¿Vale? Es un proceso en el que hacemos es informar. Informar de riesgos, de manejo, etcétera, etcétera. ¿Alguno de vosotros ha visto una película que se llama Gattaca? Si hay aquí genetistas que no la han visto, es para matarlos. Es una película, si no la habéis visto, os recomiendo. Vale, esa es una película, no os voy a hacer spoiler, pero habla al final de cómo el perfil genético divide la sociedad, ¿no? En dos grupos. Ese es el fondo, pero realmente es un thriller. La película está muy interesante. En la primera diapositiva, en la primera imagen de la película, sale una pareja haciendo un bebé en la playa. Y la siguiente es el niño nacido y con el pinchacito en el talón empieza a salir de una maquinita un papel larguísimo, como la cuenta del Mercadona, de todas las alteraciones genéticas que tiene ese niño. Y con eso dividen a la sociedad en dos grupos, los genéticamente puros y los genéticamente impuros. Y eso da acceso a trabajos, a casas, a lo que sea. Lo dejo ahí. No hacemos eso en asesoramiento genético. Con un estudio genético no le podemos decir a alguien usted tiene un 34% y mejor haga o deje de hacer. Informamos y cada persona toma la decisión que cree que tiene que tomar en función de su planteamiento. Importantísimo. Ya en el año 2003, ASCO sacó un statement sobre cómo manejar este tipo de situaciones, a quién había que hacer asesoramiento genético, estudios genéticos. Y ya con el 2003, hace 20 años, dijo, 1, primero hay que evaluar la familia. 2, tenemos que tener estudios genéticos que puedan ser adecuadamente interpretados. 3, tengo que tener capacidad para hacer asesoramiento pre y post. Si no voy a poder hacer eso, no pedáis un estudio genético, porque generamos mucho más problemas que beneficios. Esto cada vez lo vemos más. Tenemos parejas que se han casado y el regalo de los amigos ha sido un estudio genético. Se van de viaje, vuelven a la vuelta, se encuentran con un taco de 200 folios allí en el PDF, donde le dicen que tiene una mutación en el gen de la isóstosis, no sé qué. Y todos ahí llorando, como magdalenas, después de venir del viaje de novios y buscando a alguien que les diga qué significa eso. Eso es real. Eso es real. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta que esto es una actividad asistencial y si es asistencial tiene que seguir un procedimiento clínico. Vale, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo le vendemos a alguien que es interesante que se haga un estudio si se lo tiene que hacer? Por todo esto que veis ahí, no me voy a entretener, evaluación de riesgos, manejo de prevención, en la gente que ya ha tenido un cáncer, evitar otros cánceres. Es tristísimo que se nos cure una señora de un cáncer de mama y se nos acabe muriendo un cáncer de ovario porque no hemos sabido identificar que podía tener una alteración de susceptibilidad. Y luego algo muy importante es el punto 7, y vuelvo a decir, luego veremos, pero avances en cáncer hereditario ya tienen repercusiones en pacientes esporádicos. O sea que realmente podemos beneficiar a mucha más gente. Vale, voy a dividir lo que ya serían un poco retos o situaciones que yo creo que en los próximos años vamos a ir viendo en 4 áreas. Prevención, el cribado poblacional, que a mí es un tema me parece apasionante y que probablemente en los próximos años en algunas cosas veremos, cómo afecta la terapia y luego una par de diapositivas de niños. Yo a nivel de cáncer hereditario sí vemos a algún niño, pero en terapia no, pero simplemente para que veáis el papel que juega. Vale, ¿cómo estamos haciendo ahora mismo la selección de personas para estudios genéticos? Lo que hemos dicho, genograma. ¿Qué ocurre? Que el genograma nos estamos fiando de lo que nos cuenta verbalmente alguien que viene a la consulta. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Cornell hace ya casi 20 años, donde en función de cuanta más gente preguntas de las familias, cómo se va modificando a quién le pides un estudio y a quién no se lo pides. Y puede cambiar hasta un 20, un 30%. Por lo tanto, tenemos una herramienta muy mala para determinarlo. Esto veremos que ahora cambia un poco porque los criterios cada vez son más laxos. ¿Qué es lo que aspiramos? A hacer selección individual o incluso cribados poblacionales, ahora hablaremos de ello. ¿Vale? Pero yo no puedo tomar la decisión de hacer un estudio genético que puede tener implicaciones para él y su familia solo con la información verbal que me lanza alguien, porque a lo mejor no conoce la familia paterna, se murió alguien y no sabe que se ha muerto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es muy importante y el tema de los criterios va a ir cambiando. Fijaros, esto es un árbol genealógico que hago yo una mañana a las 7:30 de la mañana, estoy tomando un café y viene un compañero. Esto ocurre con relativa frecuencia. Oye, Pedro, mira, que es que tengo una mujer con cáncer de mama, triple negativo, 58 años, le he pedido un panel somático para incluir en un estudio, ¡pum!, y me encuentro una mutación somática en BRCA2. ¿Te la mando? Eso es cada día más frecuente. En mi servicio no, porque están
todos los médicos muy acostumbrados a este tema y saben a quién tienen que mandar al consejo genético o lo vemos en el comité. Pero en muchos hospitales esta es la situación. Claro, tú le empiezas a preguntar, bueno, a ver, ¿qué más tiene? Hermanos, hermanas, padres, tal, vale. Entonces, luego lo comentaremos, pero realmente hoy en día, si tengo una mutación somática, probablemente patogénica o patogénica, en un gen que puede tener implicaciones germinales, hay que hacer un estudio germinal. No va a cambiar nada la decisión terapéutica, porque ya tiene una mutación somática accionable, pero puede cambiar para el resto de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cosa que cada vez vemos más. El gran cambio que hemos tenido a nivel diagnóstico es que estudiamos, cuando empezamos en la unidad, en el año 2001-2002, pues a esta le voy a pedir un BRCA1, a esta le voy a pedir un P53, así íbamos. 9 meses esperando el resultado y luego decíamos hacer otro gen. Hoy en día no. En esto existen muchas políticas, que cada una es igual de buena, igual de mala, y ella depende mucho de temas de eficiencia y centros. Nosotros tenemos un panel único para todos los paneles de cáncer hereditario. O sea, a todas las familias que tienen indicación le hacemos el mismo panel, por temas de eficiencia, porque van entrando muestras y vamos sacando estudios. Si no, tendríamos que completar la de mama, tendríamos que completar la de colon y tardaríamos mucho más tiempo. Y ya luego nuestros bioinformáticos van, en función de lo que le decimos, se centran mucho en los genes que le digamos o tal, pero informan todo el panel. ¿Vale? Entonces, esto ha sido el gran gran. ¿Qué ocurre con esto? No hay nada gratis. 15-20% más de hallazgos inesperados, de variantes de sin clasificar, de más trabajo para el bioinformático, es decir, esto tiene algunas cosas que tendremos que ir puliendo con el tiempo. ¿Cómo, al final, esto para qué sirve? Sirve para ayudar a la gente. No son proyectos de investigación, esto es una actividad asistencial, es como hacer un PET, es como hacer una ecografía cardíaca, es como hacer un TAC. ¿De acuerdo? Y esto también es algo que tenemos que seguir trabajando. Esto no es investigación, esto es asistencia. Entonces, hoy en día, en función del gen alterado de la familia, tenemos diferentes formas de manejar, que no vamos a entrar, que van desde seguimientos específicos, fármacos incluso que tenemos para reducir el riesgo de tumores o, en algunos casos, cirugía profilácticas en diferentes síndromes. Más prevención, selección embrionaria. Este es un tema que también discutimos mucho, luego lo trasladamos a unidad de reproducción y siguen haciendo eso, pero ya hablamos con ellos. Tengo una alteración, imaginaos un P53, un gen donde el 50% de la gente portadora va a fallecer antes de los 40-50 años por un cáncer, donde existen programas de prevención, pero realmente la utilidad no es muy alta. Bueno, por lo menos que mis hijos no nazcan con esta alteración, ¿no? En España ya tenemos, sobre todo niños BRCA, hablo del tema de cáncer hereditario nada más, y niñas, pero bueno, ya tenemos varios casos de bebés que han nacido con selección embrionaria. El futuro de esto, la edición genética, ¿vale? Ya empezamos a tener datos de que probablemente podremos arreglar esos genes que están alterados. Cuidado que esto no es igual que algunos otros procesos donde lo voy a arreglar y voy a evitar el riesgo, no. En el mejor de los casos, dejar un riesgo poblacional. Y digo en el mejor de los casos porque probablemente habrá otras alteraciones genéticas que no hemos identificado que seguirán aumentando el riesgo, pero podré reducir ese riesgo de manera importante, ¿vale? Ya hay algunos proyectos que están intentando ver el papel que puede jugar esto. Fijaros, en esta foto tenemos, aparte del señor famoso, una señora que es menos famosa, pero porque vamos como vamos, que es Mary Claire King. Mary Claire King es la persona que identificó los genes BRCA1 y BRCA2. La persona que más sabe de este tema y ha trabajado mucho con la población judía. Simplemente os recomiendo que leáis este trabajo. Hizo un estudio, esto es para hablar un poco del cribado poblacional, hizo un estudio en población judía, en Israel, donde anunció en un periódico que aquellos que quisieran hacerse un estudio genético de las mutaciones más recurrentes en BRCA, que fuesen a hacerse el estudio. Y no preguntaban nada. Hombres, mujeres, historia, sin historia, les daba lo mismo. Por resumir, cuando analizaron el grupo de personas que dio positiva para mutaciones patogénicas de las recurrentes en población askenazí, el 50% nunca se hubiese hecho un estudio genético si hubiese sido por los criterios familiares. Hubiésemos perdido un 50% de personas de alto riesgo de desarrollar cáncer. ¿Vale? Y esto es interesante porque igual no en todos los sitios, pero puede haber poblaciones donde se puedan hacer cribados poblacionales. En España tenemos algunas zonas con mutaciones recurrentes, Galicia, Murcia. Se podría plantear hacer pilotajes a lo mejor, porque estas pruebas son pruebas enormemente baratas. Haces kits colorimétricos de cambio como un test de embarazo realmente, donde identifico la mutación, cambia de color, ya está, tengo el resultado rápido, barato. Y puedo identificar qué personas tienen realmente. Es una población muy específica donde el 90% de la gente que tiene mutaciones en BRCA1 y 2 tiene una de esas 4 mutaciones. Es una población muy especial, pero bueno, que es un tema a trabajar, ¿no? Porque el impacto de identificar a alguien es muy importante, porque dejaré de hacer pruebas a quien no se las tengo que hacer o intervendré de una manera diferente.
Implicaciones terapéuticas. Este trabajo también es muy interesante. Ahora os enseñaré un par... Bueno, os lo enseño ahora y ya lo volvemos para atrás. Fijaros, esto es simplemente para que veáis la cantidad de alteraciones genéticas accionables que tenemos hoy en día y que podemos identificar en paneles de los que hacemos en cáncer hereditario. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque cada vez... Y esto va creciendo y creciendo este artículo desde hace ya 2 o 3 años. Ejemplos claros. Los inhibidores PARP en personas portadoras de mutación, ya no solo de ovario, mama, páncreas, próstata. La inestabilidad es un marcador que me permite, está autorizado por las agencias reguladoras para que cualquier tumor que tenga inestabilidad pueda utilizar pembrolizumab. Y eso ha abierto la puerta no a los de hereditario, a cualquier tumor que tenga inestabilidad. Portadores de mutación en el gen APC, el uso de antiinflamatorios, en este caso Celecoxib, en gente que tiene muchísimos pólipos y que le tendría que quitar el colon. ¿Qué me permite? Nosotros tenemos 10, 12 niños ahora mismo en tratamiento con Celecoxib para intentar que en vez de quitarle el colon con 12 años o con 13, se lo podamos quitar con 25. Eso tiene mucho impacto en el crecimiento del niño, el impacto emocional, un montón de cosas. Entonces, pues bueno, tenemos fármacos también que reducen eso. Y luego, como cosas menos conocidas, pues el uso de inhibidores TOR en la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa produce unos tumores multitejido en los riñones que hasta el 50% se malignizan. Y cuando esto ya no funciona, hay que quitar los riñones. Pasan a diálisis y además no son candidatos a trasplante porque tienen una alteración genética. Entonces, dar este tipo de fármacos nos permite reducir la malignización y que podamos conservar los riñones sin necesidad de tener que pasar los años. O sea que realmente tenemos cosas que todos los días utilizamos en la clínica. Y ya para acabar, el tema de los niños. Un 8,5% de los niños que tienen cáncer van a tener una alteración germinal. Da lo mismo el tipo de cáncer que tengan y da lo mismo la historia familiar. Esto es muy importante porque tiene muchas implicaciones terapéuticas para el niño, pronósticas y para la familia. Porque si tienen una alteración germinal y tienen otro hijo, podría tener la misma alteración. O si quiero utilizar donante para mi hijo, necesito saber qué impacto tiene esta alteración en el resto de la familia. Esto es algo que ya hacemos de manera rutinaria, ¿vale? Los niños con cáncer mandan muestras, o lo hacen ellos, lo que sea, pero se hace estudio cada vez más. No se está haciendo a todos, pero cada vez más. Tenemos genes clarísimamente relacionados, como puede ser el P53. Cuestiones pendientes, muchísimas, fundamentalmente temas legales, temas administrativos, temas de organización que habrá que ir trabajando. Pero el problema es que a la velocidad que vamos con todo esto, cuando intentamos solucionar algo, ya se nos ha desbordado. Pero bueno, que sepáis que tenemos muchísimas cosas que tienen que ver, muchas de ellas con la formación y con la información, y que también es una de las razones por las que creamos Learning Genomics. Y bueno, simplemente también deciros, esto ya lo que hablaba al principio, dentro de la web de la Sociedad Española y de la Asociación Española de Genética Humana tenemos el mapa de unidades que se va actualizando entre las dos sociedades, donde podéis, si tenéis interés, saber en cada zona dónde hay unidades, cómo contactar con ellas, etcétera, etcétera. Y nada más. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta así puntual? ¿Hasta qué hora era a mí? ¿Sí? ¿5 minutos o algo así? Claro. O sea, lo que se trata es de ajustar la prevención, más que quitar prevención o subir prevención, es ajustar, darle a cada uno lo que le toque y no... Pues es que ahora, a ver, es eso, es que tenemos el cervix en función de tu edad y las relaciones sexuales, la próstata si tengo 50 años, y soy hombre, claro, y la mamá si tengo 50 años. Es que los criterios, yo creo que ya estamos en una situación como para poder acotar un poquito más, porque a lo mejor le estamos haciendo mamografías a mujeres cada 2 años que no tienen ninguna ni utilidad ni indicación y sí puede generar además incluso algún perjuicio. Entonces se trata de darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y hay paneles ya de otros, perdón, hay scores, por ejemplo, que añadido al tema de genes de predisposición, entre la densidad mamaria, SNPs y otros factores, te permiten ir acotando. No se han incorporado todavía. Ahora tenemos también todo el mundo, ¿no?, de la epigenética, ¿no?, y de las metilaciones con estos paneles que se están aprobando en los últimos 3 o 4 años, ¿no?, pues sobre todo por la FDA, que bueno, puedan ayudar también dentro de esos grupos a intentar ir siempre... que la horquilla esta famosa cada día sea lo más estrella y para darle a cada uno lo suyo. ¿Qué va a pasar con esto? Que la complicación es que obtener datos de qué impacto tienen las medidas preventivas va a ser más complicado todavía que ahora, porque si ahora, siendo grandes grupos, estamos siempre discutiendo si la mamografía vale o no vale, cuando yo empiece a subdividir en grupos más pequeños y empiece a ver qué hago, probablemente me va a costar más saber hasta qué punto impacta también con los términos de salud pública, ¿no?, lo que gasto a cambio de qué detecto, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que hay que tirar por ahí, ¿no?
Es el camino. No, es ridículo, ¿no? Hoy en día es ridículo. Es que seguimos con los mismos criterios de programas de cribado de la década de los 70, de Peto y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, es tan sencillo, la mama es sencillísimo, porque un 70% casi de la población va a los programas de cribado. ¿Por qué no hacemos una encuesta epidemiológica mientras están esperando en la sala de espera para hacerse la mamografía? Y luego de ahí identificamos qué gente, igual que hemos contactado con ellos para que vengan a hacerse la mamografía, que vengan a hacerse un estudio molecular y con eso hacer un gran lago de datos. Es que igual para otros síndromes es más complicado, pero por ejemplo, los programas de cribado de colon, toda la gente a partir de los 50 se le manda una carta. Bueno, aunque venga un 50% de la población, ya es mucha población. Entonces yo creo que ahí el problema es que tampoco hay recursos. O sea, cuando tú miras las convocatorias de investigación para prevención, que dar un proyecto de prevención es... Y no se dan cuenta que o cerramos el agujero porque se escapa el agua, por mucha agua que meta, no voy a acabar nunca de perder agua. Entonces, debería haber convocatorias de proyectos en prevención, en diagnóstico precoz, en selección de poblaciones, porque es la única manera de que dentro de 10 o 20 años podamos tener un poquito más acotado esto, ¿no? Tengo una duda cuando dices que estás dando el asesoramiento y dices doy la información a los pacientes y son ellos los que deciden. Pero ¿no te has visto en la situación que te dicen ¿usted qué haría? Siempre. ¿No? Es Siempre. que, claro... Vamos, yo, si fuese paciente, iría y le diría, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Porque vengo al profesional, ¿no? Claro, tú eres el formado. Entonces, ¿usted qué hace ahí en estas...? Pues depende, ¿no? Yo a veces me mojo bastante, por ejemplo. Sí. Pues mire usted le han diagnosticado un cáncer de ovario, está en revisiones y tiene una mutación que, por lo que conocemos, la penetrancia no debe ser muy alta, pero además tiene un cáncer de ovario. Yo no me plantearía la cirugía profiláctica mamaria, por mucho que te la pida. Vamos a esperar unos años, a ver cómo evoluciona su cáncer de ovario y nos sentamos a hablar. ¿Por qué? Porque probablemente esa señora, su mayor problema no es hacer un cáncer de mama, sino curarse de su cáncer de ovario. Otras veces tienes mujeres sanas que te vienen, tienen una mutación que tú por publicaciones sabes que tienen, por ejemplo, mucha tendencia a hacer triples negativos jóvenes. Y que miras la historia. La historia familiar, la historia familiar cada vez nos va a servir menos para indicar estudios, por lo que he dicho, cada vez... Nosotros en junio ya habíamos llegado a todos los pacientes que habíamos visto el año pasado. A mitad de año, este año vamos a duplicar o más de duplicar el número de pacientes nuevos en consejo genético. Pero la historia familiar me vale mucho para poder ayudar a la toma de decisión. Por ejemplo, las mutaciones en BRCA2 suelen producir cánceres de mama muy luminales, más tardíos. Pues a lo mejor ahí, y si veo que la familia son cánceres de mama con 50 y tantos años, no hay ovario, no hay páncreas, puedo ser quizá más contemplativo. Oye, pues mira, vamos a hacer un seguimiento y según cómo vayan las resonancias y las mamografías vamos hablando. Pues si tengo una familia con una mutación en BRCA1, en el exón 11, con gente con cáncer de mama triple negativo con 40 años, digo, mira, yo si fuera tú me quitaba las mamas ya, tienes 30 años, me quitaba las mamas ya. O sea que sí intentamos ayudar en la medida de lo posible a hacer que esa horquilla sea más pequeña, pero siempre basado en tu experiencia. ¿Qué nos pueden ayudar? Estos scores pueden ayudar mucho. Es decir, si yo tengo una persona BRCA positiva donde además ese score de riesgo individual me dice que esa señora tiene un riesgo elevado por mamas densas, porque tiene otros SNPs, mire, yo francamente, por ejemplo, ayudamos mucho también en, doctor, es que yo no sé si operarme de las dos cosas. Y pongo el ejemplo de mama y ovario porque es lo que más vemos. Pues mire usted, si solo se quiere operar de algo, opérese de los ovarios. ¿Por qué? No tenemos cribado útil. Si le quitamos los ovarios, prevenimos ovario y reducimos a la mitad el riesgo de cáncer de mama. Es una cirugía relativamente fácil, es laparoscopio, un día de ingreso. Si no quiere tener hijos ya, etcétera, etcétera, yo personalmente haría solo la cirugía ovárica. Y la gente te hace caso. Pero bueno, intentamos ayudarles, claro, porque no tenemos más herramientas objetivas, pues hablamos un poco de nuestra experiencia y lo que nos dice. Pero la historia familiar no va a perder importancia. Nos va a seguir dando mucha información para esa parte ya de asesoramiento clínico, no para la indicación de estudio. Yo creo que en algún momento llegaremos, si no a cribados poblacionales, casi poblacionales. Ya hay algún trabajo que me parece que en población judía, desde luego, sale más barato hacer las mutaciones recurrentes que los estudios de los niños de la hipoacusia y la fenilcetonuria. Y fijaros el impacto que tiene resonancia, mamografías, cirugías profilácticas, si no se lo hago, ¿no? Sí, pero luego de todos esos que detectan, ¿cuántos van a acabar desarrollando un cáncer?
Pues eso depende del gen que esté alterado y la mutación que tenga. Es que eso es muy variable. Por eso siempre necesitamos, statement de ASCO, estudio genético tiene que ir incluido dentro de un asesoramiento genético. No se le puede decir a la gente, usted tiene criterios, hagas este estudio y luego ya veo qué pasa. Sí, hay que explicarle antes de hacer el estudio qué implicaciones tiene eso. Porque a lo mejor dice, doctor, pues mira, me está diciendo, déjeme, usted dígame que me hago de revisiones, pero no quiero saber más. Es muy importante que esto esté metido dentro de un proceso de asesoramiento. Por eso esto yo creo que es difícil que la inteligencia artificial nos quite el puesto a los que nos dedicamos a este tema por ahora. Por mucho que la inteligencia dice que comunica mejor que los médicos, ¿no? Y hay un trabajo que se ha publicado, ¿no?, que demuestra que son más empáticas las máquinas que algunos médicos. Sí. Pero yo creo que en este campo juega mucho tu expertise y no, por muchas familias que le pongas a la máquina, no va a poder sacar una conclusión, ¿no? Allí. Enrique, tú tienes buena voz. Como tú quieras. Si veo que es para la mesa, te digo algo. Sí que has comentado que los criterios de derivación a las unidades de consejo genético cada vez son más laxos, entre muchas cosas porque las prevalencias ya demostradas en diferentes histologías, independientemente de la historia familiar, ya son de unos hallazgos del 5 al 10% de mutaciones a nivel germinal. Y también muchas veces también recibimos incluso de una forma más preferente de la que estamos acostumbrados familias para hacer o pacientes para hacer estudio germinal más por interés terapéutico que preventivo, ¿no? Entonces, la traducción, por lo menos lo que yo vivo en mi unidad de consejo genético, es que estamos sometidos cada vez a más presión, a más demanda de estudios genéticos. Entonces, quería preguntarte cómo manejas tú esta presión y si también estableces diferentes circuitos según el interés sea más terapéutico que preventivo. Esa es muy buena pregunta y yo creo que alguna vez hemos discutido, ¿no?, que incluso dentro de la sociedad española se tendría que ayudar un poco a ver cómo organizamos esto porque ya es un desborde absoluto. Ya no es un desborde solo de volumen, sino de reacción en tiempo. Pues necesitamos tener el resultado ya porque toma una decisión con la paciente, ¿no? A ver, yo te cuento cómo lo hemos organizado nosotros. Por ejemplo, páncreas. Si viene un páncreas que necesita un estudio germinal, no tiene ningún antecedente más en la familia porque los residentes saben las historias, están entrenados en la recogida de historia familiar, no tiene nada más, el oncólogo que está viendo el páncreas ya indica el estudio genético, porque las posibilidades de que tenga una mutación van a ser muy bajas. Si tiene historia familiar, me llama, lo manda y lo vemos sobre la marcha, porque ya sí que tiene posibilidades de afectar a más gente en la familia. Eso con el páncreas. Las próstatas. Próstatas jóvenes con Gleason alto, si no tiene nadie más en la familia, igual que con el páncreas. Si son próstatas con mamas, con ovarios, con tal, y lo necesita ya, igual, nos llama, intentamos verlo en 48 o 72 horas, ¿vale? Y luego el problema gordo te viene con la mama y el ovario y el colon, que son el volumen grande de la familia. El colon no nos preocupa mucho porque el porcentaje es muy pequeño, tiene poca implicación ahora mismo, pero la mama es muy importante. Gente en tratamiento neoadyuvante que se va a operar en 3 meses y que tiene posibilidades de tener una mutación en BRCA y a lo mejor se plantea una mastectomía bilateral. Entonces ahí sí que intentamos verla sobre la marcha. Hacemos un esfuerzo, como sea, a las 3 de la tarde cuando el último citado que se venga a última hora, y hacemos la extracción el mismo día. Y hablamos con el laboratorio, nosotros las hacemos in-house, los paneles, hablamos con el biólogo para decir, oye, méteme esta ya en la próxima jornada que haya y por favor revísame el resultado cuanto antes porque en 3 meses se va a operar. Ya no solo para la toma de decisión de la paciente, sino porque también hay que programar el quirófano, no es lo mismo una mastectomía bilateral con reconstrucción que una cuadrantectomía, o sea, genera luego eso un montón de cosas. Y siempre intentamos en esa consulta explicarle muy bien a la persona qué implicaciones tiene, porque muchas de esas personas de repente te dicen, pues mire doctor, yo no voy a tomar una decisión con el resultado, por lo tanto me da lo mismo hacerme el estudio dentro de 6 meses. Yo me voy a poner mi quimio, me voy a operar como toque y luego ya veré lo que hago. Pues automáticamente esa persona ya no necesita hacerse el estudio de manera urgente, ¿no? Pero bueno, y con eso intentamos, no digo que sea la solución ideal, pero intentamos hacerlo de esa manera. Cuando analizas realmente el número de casos de ese perfil tan urgente, en mi unidad, que vemos muchísimas, este año vamos a ver 1.100, 1.200 casos nuevos de consejo genético, de los que van a estudio el 80-90%. A lo mejor son 1 a la semana,
2 a la semana. Es decir, yo creo que por ahora tenemos capacidad, oye, que se venga mañana a las 7:30 y lo veo antes de la consulta, ¿no? Pero bueno, es complicado, ¿eh? Es un tema complejo. Pero en ese sentido, una vez que está ya esa paciente pendiente de operación, qué tipo de operación se le va a hacer según resultado genético y demás, después, ¿con qué lista de espera os encontráis para que esa mujer entre en quirófano? No, ya tiene su fecha. Tiene su fecha. Dices de las que tienen cáncer ya. O de la sana que ha dado positivo. Vamos a hablar del otro caso, de las sanas que han dado positivas. Nosotros a las sanas de alto riesgo, nosotros ya, claro, llevamos ya haciendo esto 22 años y ya con los ginecólogos hemos conseguido, ya, después de 22 años, llegar a un acuerdo de que tienen que ir por un circuito diferente y no meterlas en la consulta de ginecología general. Entonces, nuestra lista de espera para cirugías profilácticas es de 2 meses. De 2 meses. Desde que le damos el resultado hasta que se opera, 2 meses. ¿En coordinación con los plásticos? En coordinación con los plásticos. Vale. Es decir, el circuito que nosotros hacemos es, viene, se la ve, se hace el estudio viene a tardar. El estudio tardamos ahora mismo, pues ya digo, estamos desbordados, 4 meses en dar el resultado, desde que se hace la extracción y se le informa el resultado. Le damos cita con las ginecólogas. Hay una unidad de alto riesgo dentro de ginecología, que siempre hay 2 o 3 ginecólogas que son las mismas y conocen el tema y tenemos un protocolo diseñado entre los 2 servicios. Le informan de todo, cirugía plástica informa, unidad de menopausia informa, psicóloga habla con ellas y después de todo ese circuito que viene a durar unos 15 o 20 días, la paciente decide si se quiere operar o no. Si se quiere operar desde ese momento hasta que le dan fecha, como mucho 2 meses. Suele ocurrir que incluso se operan más tarde porque a la paciente no le viene bien esa fecha, que es lógico, es decir, pues estamos hablando de una cirugía preventiva. Prefiero hacerlo en verano, prefiero cuando los niños no estén, me los mando con los abuelos de vacaciones y así yo me recupero mejor. A veces adaptamos eso, pero la media está en 2 meses. Vale, en mi hospital, yo vengo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, esas pacientes que son PCA positivas y están pendientes de cirugía reductora, ronda los 2 años, fundamentalmente por el problema de coordinación con los plásticos. A ver, mira, cuando viene la gente a rotar con nosotros, yo siempre les digo que si van a montar una unidad de consejo genético, no monten nada hasta que tengan a todos los compañeros que van a intervenir en el proceso, a todos alineados. Porque lo que no puede ser es que tú veas a alguien, indiques algo, lo veas y tal, y se lanza al abismo y 2 años. O sea, 2 años para una persona que le has dicho que tiene una mutación, que tengo riesgo. Bajo mi punto de vista y la experiencia mía es que es bastante insufrible. Entonces, yo creo que si encima es un problema de coordinación entre especialistas, me parece inadmisible. Otra cosa es, dice, es que no hay cirujano plástico. Bueno, pues habrá que ver cómo se soluciona. Pero si es un problema de coordinación, yo creo que los problemas de coordinación se deberían poder solucionar. Hombre, de coordinación que hace falta más plástico. Bueno, pues para entonces eso habrá que solicitarlos, claro. Cuestiones de gerencia que tiene que intervenir ahí. En ello estamos. Lo que sí está claro es que tú no puedes ofrecer, a ver, es que esto ya es tocar otro tema, ¿no? Pero no puedes ofrecer en tu cartera de servicios algo que a mitad del proceso se ha parado. A lo mejor hay que derivarlo a otro centro. Porque en Andalucía estamos así, ¿eh? Ya. Carlos. No sé si esto gustará, lo que voy a decir, pero vamos a ver. En la Comunidad Valenciana se nombraron unos centros de referencia para hacer cáncer hereditario, fundamentalmente por la capacidad diagnóstica del laboratorio molecular. Bueno, hace 20 años esto era verdaderamente complejo, ¿no? Ahora se ha simplificado bastante. Y dado que tú mismo has dicho que el consejo genético es mucho más allá, va mucho más allá que la simple determinación de una alteración molecular, y dadas las listas de espera y la cantidad de pacientes que cada día hay más, por no hablar de las alteraciones no informativas, que a ver qué hacemos con esas cosas, ¿tú no crees que sería bueno que hubieran unidades de consejo genético o de cáncer hereditario clínicas, deslindadas de los laboratorios, y tendríamos muchas más facilidades? A ver, yo creo que lo que tiene que viajar y lo que se tiene que centralizar es la muestra. Es decir, yo creo que hoy en día en nuestro país la gente, todas las áreas, las especialidades, están perfectamente formadas para manejar los síndromes prevalentes. Ahora, si me hablas del Ifromeni, me hablas de cáncer gástrico hereditario difuso, diría no, habría que tener hospitales de referencia. Porque vemos 2 familias al año y a algunas les tenemos que quitar el estómago con 17 años y requieren nutricionistas especiales, pero mama y colon
Tendría que haber unidades de consejo genético en todos los hospitales y que la muestra viaje donde tenga que viajar. Probablemente tampoco es lógico que todos los hospitales gasten un dineral en secuenciar muestras de cáncer hereditario que podrían utilizarse para otros tipos de determinaciones, microbiología, hematología, hace un montón de cosas que hacen secuenciación y que lo necesitan para solucionar al paciente que le tienen en la camilla en ese momento. Yo esto lo puedo externalizar perfectamente. Ahora, que también tengo que tener la posibilidad de discutir con ese laboratorio, porque uno de los grandes problemas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en Nueva York, Myriad es la que tiene el monopolio. Myriad te manda un informe y ahí no preguntes nada, qué les parece y si han visto. Y tú te tienes que buscar la vida. Yo lo hago en mi laboratorio, me puedo sentar con la bióloga, oye, mira, pues yo es que vamos a hacerle un RNA, a ver esto cómo expresa, o podríamos, mándame más gente de la familia, podemos intentar exprimir eso. Pero yo pienso que siempre tiene que viajar la muestra y los pacientes atenderse en los centros clínicos. Ya está, ¿no? Yo creo que digo por no comer el tiempo a... Luego, si queréis, en el café o lo que sea, encantado de hablar con vosotros. ¿Vale?